Bueno, entonces todos me escuchan. Buenas tardes eh, y bienvenidos a todos a esta mesa redonda que tiene como objetivo discutir el tema de los derechos y bienestar animal en un mundo más que humano, pero sobre todo desde una perspectiva también etnográficamente informada. Coordinan esta mesa yo, que soy Caetano Sordi, de la Universidad Federal do Rio Grande do Sul, en Brasil, y Juan Martín Davecies. ¿Es así que se pronuncia tu sobrenombre, tu apellido, Tincho? Sí, hay varias escuelas. Yo Eh, pensaba que era Davecies. Aparentemente el original es Davecí, porque es francés, Ah, pero yo le digo Daveciés. perfecto. Bueno, entonces voy a decir ahora Davecies. Y nuestra idea inicial era un poco discutir este tema, pero enfocando no solo la discusión que se hace mucho tiempo en términos más filosóficos y también de derecho y jurisprudencia, toda esta discusión bastante contemporánea, pero que tiene precedentes en términos de derecho, de aplicación de la idea del derecho y de moralidad a los entes no humanos, especialmente los animales, pero privilegiando también las controversias y los encuentros entre distintas moralidades que la antropología más recientemente ha identificado a través del contacto, sobre todo etnográfico, con mundos morales diferentes. Y tenemos entonces como ponentes para hoy, Tincho va a presentarlos con más detalle, a Rita Rodríguez González, a Bernardo Legoy y a Santi Cruzada. Y agradecemos a todos por su presencia aquí. Y lamentablemente hoy no podremos contar con la presencia de Bruno Carpinetti, que estaba en la programación original, tuvo un problema de salud en familia, así que ya nos enviamos nuestra solidaridad a él. Y bueno, así que no sé si Tincho le gustaría empezar con... Bien, empiezo presentando entonces a los expositores, bueno, la idea es que presenten más o menos algunas ideas en unos 20 minutos y después abrimos el debate al resto de la mesa, debate entre los propios expositores, pero bueno, entre el público también, no solo los moderadores. Ahí, bueno, nos empezamos a tirar con todo y a intercambiar ideas entre todas y todos. Bueno, la idea de la presentación, del orden de las presentaciones es que presente Rita primero, luego Bernardo y finalmente Santiago. Bueno, Rita es profesora de filosofía y activista, es presidenta y directora ejecutiva de la ONG Trato Ético Animal, desde la cual ha llevado a cabo diferentes campañas de reivindicación de los derechos de los animales, como por ejemplo la campaña Galgo Libre Internacional para la prohibición de carreras de galgo en Uruguay, Chile y Brasil, la campaña Uruguay sin jineteadas para la abolición de las jineteadas en Uruguay, la campaña Uruguay sin TAS con el fin de la prohibición y reconversión de la tracción a sangre. También participó en la promoción de la formación del Instituto Nacional de Bienestar Animal para la gestión de la ley 18.471 en Uruguay sobre bienestar animal. A nivel académico, cursa una maestría en antropología y otra en filosofía en la Universidad de la República y participa del grupo académico de investigación en antrozoología. Bernardo Legoy é professor titular do Departamento de Antropologia e o Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Possui graduação em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Antropologia pela mesma universidade e doutorado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo. Coordena o projeto de pesquisa Espelho Animal, Antropologia das Relações entre Humanos e Animais, Visiting Scholar no Centro de Estudos de Ecoepidemiologia da Argentina e na Brown University. É líder da rede interdisciplinar de pesquisa animalia, estudos sobre humanos e animais. É pesquisador do CNPq, desenvolvendo atualmente o projeto Antropologia de uma Zoonose, Biopolíticas e Moralidades no surto de leishmaniose visceral zoonótica em Porto Alegre.
Santiago Montero Cruzada es doctor en Antropología Ecológica por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España. Actualmente ejerce como profesor contratado de Antropología en el Departamento de Antropología Social de la Universidad de Sevilla, donde coordina el curso sobre animales y sociedad, el estudio antropológico de las relaciones humano-animales. Ha realizado estancias de investigación en el Instituto Universitario de Lisboa y el Centro en Rede de Investigação em Antropologia en Lisboa, Portugal, así como en la School of Anthropology and Conservation en Canterbury, Reino Unido, y en la University of Roehampton en Londres, también en Reino Unido. Ha escrito varios artículos científicos en revistas de prestigio internacional sobre relaciones humano-animales, y bueno, eso son un poco las presentaciones de las personas que van a exponer para iniciar el debate en la mesa redonda de hoy. Rita. Con el sonido de terminar el mate. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Un gusto. Muchas gracias por la invitación para participar en esta mesa. Realmente me parece muy interesante y bueno, me convoca un montón la temática a desarrollar. Así que en realidad yo no traigo algo para presentar, sino algunas ideas como para intercambiar y poder quizá debatir. En principio, si hay una forma de presentarme es que soy foránea de la antropología, estoy como dando mis primeros pasos en esta mirada, y mi acercamiento a la antropología es posterior a mi interés en el vínculo humano-animal, así que también viene como un poco a recoger esta mirada antropológica, y también desde este lugar, más desde la filosofía y desde afuera de la antropología, hay algunas cuestiones que a mí siempre me llamaron la atención cuando me empecé a acercar un poco a la disciplina, y tiene que ver con esto de entender a la antropología como la ciencia que estudia a un animal más en un planeta que cohabita con otros, ¿no? Quizá no es algo que yo haya encontrado todavía demasiado profundo ese debate en relación a el humano como objeto de estudio de la antropología, pero como un animal más en un mundo que habita en conjunto con otros. Y por eso, y en ese sentido, el pensar un poco la vinculación de los humanos con el resto de los animales me lleva a analizar también cómo los animales son colocados en el lugar de otros, pero como unos otros más desde una raificación, quizás desde una objetivación, que como otros relacionales con el humano, y que también tienen un rol social en esta animalidad y en esta socialidad, ¿no? Y allí quizá siempre lo termino llevando a la búsqueda de criterios en función de cómo nos relacionamos con el resto de los animales. Porque también hay algo bien puntual, y es que entiendo el conocimiento antropológico como el conocimiento de lo que es, como una descripción, un acercamiento a ese convivir, ¿no? A ese relacionamiento de los grupos humanos. Y desde lo que es, a veces se suele dar, o se da bastante a menudo, un salto hacia lo que debe ser, ¿no? Hacia la justificación moral de determinadas acciones que tienen que ver con la vinculación humano-animal y que van por el lado de el naturalizar algunas acciones, no solo desde lo descriptivo, sino también desde lo normativo, según un previo análisis o justificación. Quizá más lo que me llama a la discusión en este caso es un poco cuestionar el frame, ¿no? Pensando un poco en términos de Goffman, desde el cual nos paramos para hacer las investigaciones, cuál es este horizonte de significados y cuál es este énfasis que estamos haciendo en torno a nuestro objeto de estudio. ¿Qué es aquello que está contenido dentro de nuestro marco de observación y qué es lo que queda por fuera? ¿Y cuáles son, sobre todo, los criterios que nosotros utilizamos para dejar por fuera algo o a alguien, ¿no? Y cómo se ha ido corriendo quizá este horizonte de significados a lo largo de la historia de la propia humanidad en torno a las consideraciones morales.
En general, los marcos de acción o de análisis tienen mucho que ver con el antropocentrismo, ¿no? Con el colocarnos en el centro de las evaluaciones morales y quizá el centro de los análisis también. ¿En qué sentido lo digo? Cuando hacemos, no solo desde la antropología, ¿no? También en otros ámbitos, cuando hacemos algún tipo de investigación que tiene que ver con lo humano y lo animal, el énfasis de la afectación siempre tiene una mayor resonancia en el humano. Las cosas son en función de cómo afectan positiva o negativamente al humano, y van a valer en función de cómo afectan positiva o negativamente al humano. Que quizá pierde de vista un poco lo que tiene que ver con las acciones del humano en torno a cómo afecta positivamente o negativamente a ese otro, que en este caso es el no humano, el animal no humano, o los otros animales, también desde donde se lo quiera mirar. Y quizá desde también un análisis de lo que sería, o un retomar lo que sería esta dupla naturaleza-cultura, que se ve como reeditado una y otra vez, también ha sido bastante analizado desde la ética, ¿no? Lo que tiene que ver con las simbologías entre la naturaleza, la cultura, lo salvaje, lo domesticado, civilización, barbarie, humano, animal. Y que se ha analizado mucho también desde las éticas ecofeministas, que incluso tienen que ver con lo femenino, lo masculino, y con la dicotomía razón-emoción. Quizá vayan todas en columnas que sean de oposición. El análisis o el estudio del humano relacionado con el animal, que contempla al animal no humano como un otro relacional, como un otro en contexto, con un otro con el que se establecen relaciones sociales y vinculares, tiene mucho que ver con lo emocional, y quizá con lo emocional como también criterio moral. Ahí Josephine Donovan, en lo que tiene que ver con la ética feminista del cuidado, también analiza esta vinculación en forma de reivindicar las emociones desde un punto de vista epistémico, ¿no? Como forma de conocimiento, desde lo vincular, desde lo emocional. Y creo que es interesante para pensar hasta dónde nosotros estamos reivindicando, hasta dónde nosotros estamos admitiendo la emoción como forma de conocimiento, y no nos seguimos apegando acríticamente, porque la elección de la forma es válida siempre y cuando tenga un análisis por detrás. Si no, nos estamos apegando acríticamente a un criterio de racionalidad no reflexivo previamente. En los análisis filosóficos que se han hecho en relación a las búsquedas de criterio para distinguir lo humano de lo animal, en función de la justificación moral específicamente de las acciones que nosotros tenemos que afectan a los demás animales, hay varios aspectos que se vienen como reeditando a lo largo de la historia. Creemos algún tipo de superioridad moral o algún tipo de justificación en función de lo que de nuestras acciones por un lenguaje diferente, porque no compartimos el mismo lenguaje con el resto de los animales, o porque consideramos que los animales no tienen un lenguaje. Eso también es muy discutible. En alguna ocasión me he encontrado discutiendo al respecto de, yo trabajo específicamente en lo relativo a las jineteadas, discutiendo sobre, pero el caballo no dice que no quiere estar ahí, el caballo no tiene una presentación discursiva sobre cómo interpreta el mundo. Y creo que eso también tiene que ver un poco con la forma en que nosotros interpretamos los lenguajes y el valor que le estamos dando específicamente al lenguaje oral y no a el lenguaje físico, ¿no? A esa forma de comunicación que se puede recoger perfectamente desde la etología, por ejemplo, o que apela también a criterios relacionados con la emoción y vinculados con la empatía, por ejemplo. ¿Cuánto podemos llegar a empatizar con un otro no humano?
También el criterio de la razón es un criterio que se ha explorado muchísimo y que se vuelve a reeditar una y otra vez, ¿no? El humano como ese agente racional que vive en comunidades, que vive en un ámbito cultural y que se apropia del mundo y que por lo tanto, en tanto que se apropia de ese mundo, es su mundo, ¿no? Capaz que esa mirada también es una mirada que abre mucha discusión, que tiene muchísimo para ser cuestionado, y es una mirada en la que todos nos hemos formado. O sea, esto de que podemos ser más o menos antropocéntricos es algo que es bien discutible, porque no podemos ser no antropocéntricos naturalmente, ¿no? Es algo contra lo que uno lucha a la hora de construir un poco ese pensamiento en el cual también se formó, en el cual también creció, ¿no? Y va de la mano con lo que tiene que ver con los criterios de especie. Porque nosotros podemos decir, el humano y el animal a la hora de confrontar prioridades, o cuando es una situación de conflicto y hay uno que tiene que primar, uno puede decir, bueno, va a primar lo humano o va a primar lo animal. El problema es cuando no se cuestionan cuáles son los criterios por los cuales uno está primando sobre otro, o los intereses de uno priman sobre los intereses del otro, a la hora de analizar sobre todo las cosas que estamos observando, que en general no son objetivas, que son situadas, que vienen con todo un bagaje, un arsenal cognoscitivo previo, y en esta búsqueda de criterios en general terminamos cayendo en el criterio de la especie, que termina siendo un criterio arbitrario, ¿no? Al que, bueno, desde los 70 Richard Ryder describió como especismo, que tiene que ver con este criterio arbitrario de distinguir moralmente o justificar acciones de una especie por encima de otra, y que no es únicamente este especismo que se puede dar desde una discriminación de Homo sapiens en relación al resto de las especies, sino que hay diferentes tipos de especismo. El especismo antropocéntrico, ¿no? Que es el que coloca a nuestra especie por encima del resto, y que naturaliza acciones que tenemos los humanos incuestionadas con el resto de los animales, y el especismo no antropocéntrico, que quizá es uno de los menos analizados también, y que obviamente también es aplicado desde la humanidad, pero en relación a las diferentes especies, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la consideración moral de los animales que son más cercanos a nosotros, a los sapiens, y los que son más lejanos o los que están más lejos de nuestra propia perspectiva, de nuestro campo cognoscitivo. Nosotros tendemos a darle una mayor significación moral a perros, gatos y quizá caballos, que a cerdos, vacas, corderos, y por supuesto, dentro de las últimas líneas quizás de consideración moral, estarían lo que son los roedores, palomas, todo aquello que implica, y Donaldson en su libro Zoopolis han llamado animales liminales, ¿no? Aquellos que existen y conviven con nosotros, pero en una relación de independencia. Entonces, bueno, a mí me llama o me convoca un poco pensar desde dónde miramos, o por lo menos cuestionar este frame de análisis que hacemos para tratar de, por lo menos, explicitarlo. Que a veces me pasa de encontrarme con miradas que no están explicitando cuestiones que están naturalizadas. Y aquello que está naturalizado también es algo sobre lo que no se piensa, sobre lo que no se discute, y que de repente tenemos acercamientos hacia lo humano y lo animal desde miradas totalmente distintas, que no pueden dialogar porque no tenemos explícito desde dónde estamos partiendo. Creo que es bien interesante, por lo menos a mí me interesa mucho, ver cómo estas discusiones se dan también en los términos que utilizamos. El término derechos de los animales, por ejemplo, es un término muy utilizado, que se utiliza mucho desde la sociedad civil y para fomentar políticas públicas, pero que no deja de ser un término que recoge una visión, si se quiere, patriarcal y de reconocimiento de la razón sobre la emoción, que tiene que ver con esto de, bueno, reconozcámosle derechos desde una visión racional y estudiada a determinado grupo de animales, y que luego
cuando se habla de los derechos de todos los animales, se empiezan a dar fragmentaciones dentro de esos animales que tienen que ver quizá con los mismos criterios que hemos utilizado para reivindicar que los animales tienen derechos frente a los humanos. Por ejemplo, algunos animales tienen mayor capacidad cognitiva, o tienen mayor memoria, o tienen una facilidad de comunicación y de domesticación que otros, entonces deberían tener más derechos. Ahí recojo un poco nuevamente a Donovan y quizás algunas de las elaboraciones de Jennifer Rodríguez, de Jimena Rodríguez, perdón, dentro de lo que implica esta quizás ética del cuidado, una ética feminista del cuidado, que implica las emociones, que implica el contacto con el otro, y que no todos, no todos tenemos la misma consideración moral en función del otro, pero sobre todo cuando se dan las discusiones en torno a lo humano y lo no humano, esta ética lo que hace, que a mí me parece bastante interesante para analizarlo, es no verlo en términos de oposición, sino verlos en un término de diálogo y de negociación, hasta dónde nosotros somos los dueños de los espacios, por ejemplo, y la confrontación se da en que los animales silvestres, por ejemplo, ocupan los espacios humanos y por tanto hay que erradicarlos. O al contrario, hasta donde nuestra especie está ocupando un espacio natural, como animales que somos, pero reivindicamos esta naturaleza dominada o controlada bajo la razón y el dominio humano. Estas cuestiones que a mí me siguen rondando en la cabeza, que me parecen súper interesantes para discutir desde la mirada en la que nosotros estamos pensando en general, desde la filosofía, desde la antropología. Pero así como para cerrar, algo que siempre me convoca es esto de pensar en cómo las elaboraciones desde la antropología en general, o para ser más justa, a veces dan este salto entre el ser, la descripción, el conocer, ¿no? El acercarse lo más objetivamente posible, que sabemos que no es demasiado posible, pero lo más objetivamente a el objeto de estudio, se da un salto hacia el deber ser, hacia la justificación o hacia el aval de determinadas prácticas que se están conociendo sin una mediación previa, ¿no? Y por eso la cuestión y la crítica filosófica tan necesaria que en todo lo que tiene que ver con esta clase de análisis, estudios o de acercamientos, para evitar quizá desde el conocimiento o la descripción, hacer este salto hacia la normatividad de esto es correcto o no es correcto, o debe continuar o no. Y bueno, y cierro por ahí, un poco dejando planteadas todas mis dudas y dejándoselas un poco a ustedes. Buenísimo, Rita, gracias. Bueno, en el chat pueden ir poniendo y anotando preguntas o reflexiones que las vamos recogiendo para el debate final. Bueno, nada, y ahora pasamos a la exposición de Bernardo. ¿Puedo hablar? Pode. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Vou falar em português para não fazê-los sofrer com meu péssimo castelhano. Está bem? Compreendem português? Ok. O que a produção social de uma doença zoonótica como a leishmaniose visceral pode fazer pela discussão sobre as relações entre humanos e não humanos e com o bem-estar e direitos dos animais? Como que se situa o problema das relações multiespécies neste cenário? Os debates sobre bem-estar e direitos dos animais ganharam uma nova escala após a eclosão da pandemia de Covid-19, não apenas pelas narrativas saturadas de exotismo sobre a origem zoonótica da doença nos mercados úmidos chineses,
mas mais recentemente pelo sacrifício de 15 milhões de visons na Dinamarca, né? E pela possibilidade de contaminação cruzada de perros e gatos com Covid-19. Esse cenário atual tem servido como ponto de inflexão e um acelerador da implantação de discursos e narrativas sobre a relação de humanos entre si e de humanos e não humanos em nosso planeta. Os debates que se travaram neste ano, tanto no âmbito interno da antropologia, quanto nos debates públicos sobre epidemias e questões de normalidade e segurança, fizeram determinadas comunidades interpretativas e atores políticos globais cruzarem suas agendas e suas teses consignadas nas ideias de risco, riesgo, e biossegurança, biosseguridade. O risco é mais que uma categoria-chave da biossegurança. O risco é uma categoria metafísica central das renegociações e redefinições antropocêntricas, né, das ligações entre nações, espaços geográficos, ambientes naturais, biomas e as diferentes espécies, né, não humanas. Ou seja, estamos lidando com o risco como um conceito, primeiramente derivado de discussões sobre insegurança ontológica que vieram da sociologia dos anos 90, com Ulrich Beck, Anthony Giddens e Zygmunt Bauman, né? Entre essas intervenções na sociologia daquela época e nossa época, assistimos, no âmbito interno da antropologia, ao alvorecer, né, da virada ontológica e da etnografia multiespécies em antropologia. O risco parece ser uma categoria autoevidente, mas que logo se converte em estatísticas e propostas de relações entre seres humanos e não humanos, com visíveis consequências em torno das disputas sobre bem-estar animal e direitos animais. Nascido de uma vertente do capitalismo atuarial e financeiro, o risco acaba transbordando, nessa época neoliberal, de uma esfera epistêmica anterior e balizando os novo tipo de capitalismo e suas ondas de choque, sendo central na redefinição dos sentimentos de confiança, de mensuração e produção de valor, nas técnicas de poder e governamentalidade, mas, sobretudo, nos dispositivos de dominação e geração de lucros em um mundo definido como cronicamente inseguro, contingente e indeterminado. Assim, a biossegurança e suas tecnologias de prontidão, preparedness em inglês, são a materialização mais tangível da ontologia do risco enquanto modo de governamentalidade, que recicla preconceitos e conta histórias de valor moral sobre nossa relação com outras espécies, precificando e digitalizando a vida e oferecendo saídas individuais de mercado para desigualdades estruturais. Assim como a ontologia do risco produz saberes e poderes, dispositivos de vigilância, segregação e controle especulativo do futuro, e prever catástrofes e precificar seus custos e lucros futuros, há também uma nova forma de biopoder, na qual a promessa de segurança derivada desta lógica securitária é um produto de mercado que movimenta uma indústria bilionária cuja dimensão da saúde é sua face mais visível. Uma das esferas centrais da implantação de discursos de biossegurança é o domínio das zoonoses, que se atritam diretamente em aspectos centrais relacionados às discussões sobre bem-estar de animais e direitos dos animais, e que creio ser bem ilustrado pelo caso da leishmaniose visceral no Brasil. Como vem mostrando, entre outros, os antropólogos Friedrich Keck, Alex Nadin e Christos Vinteris,
As zoonoses promovem um encontro dessa problemática própria com nossas formas de coexistência com animais. E é neste ponto que a leishmaniose visceral entra na história. A leishmaniose visceral é uma doença vetorial parasitária provocada por um protozoário da família Leishmania, que tem um inseto como vetor e várias espécies animais como reservatórios, especialmente os cães, os perros domésticos, sendo endêmica em quase todo o Brasil. Trata-se de grave problema de saúde pública. Considerada uma doença negligenciada, a leishmaniose visceral é uma doença vetorial e parasitária de alta letalidade ligada a condições de extrema pobreza, principalmente nos países tropicais do sul global, em que o Brasil se destaca pelo número de casos, quase 4.000 novos ao ano, pelo entranhamento endêmico nas periferias das cidades e pela sua grande relação com processos de migração humana e urbanização intensificados pela mudança climática acelerada. Considerado uma doença de cachorros e de homens que levam uma vida de cachorro, né, essa doença envolve uma complexa gama de atores e espécies em seu ciclo, né, e se liga a um vetor de grande capacidade, esse inseto que transmite a doença, de grande capacidade de adaptação e resiliência às devastações ambientais, extinção de biomas e de espécies, sendo, nesse sentido, feral, como fungos e javalis, no sentido emprestado a esse termo pela antropóloga Anna Tsing. Há mais de 100 anos, essa doença teve seu patógeno isolado e de 40 anos para cá, a doença urbanizou-se no Brasil. O significado ecológico e social da urbanização de uma doença compreende ainda uma pouco conhecida macrosituação de migrações de nordestinos para suas capitais e para outras cidades do país, e suas múltiplas histórias de relações compartilhadas com ambientes e animais, pois, em suas migrações, os nordestinos levavam seus animais de criação e de estimação em jornadas para formar o exército industrial de reserva e de miséria nas zonas periféricas das cidades. Quando comecei a estudar essa doença, eu tinha pouca informação e confesso que até hoje eu sinto que eu ainda tenho pouca informação, tamanha a sua complexidade e multidisciplinariedade de abordagens. Eu estudava a constituição de novas sensibilidades e direitos animais na esfera urbana de Porto Alegre. Focado especialmente em políticas públicas e organizações não governamentais, né, cujo nicho eram mulheres de camadas urbanas médias e pobres da cidade. Bom, esse problema, ele eclodiu no meu local de trabalho. Eu trabalho num campus, que é o campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que se situa dentro de uma zona periférica da cidade, que é um morro, que tem uma unidade de conservação ambiental do nosso lado. Do outro lado, ele tem vários bairros pobres de periferia, de baixíssimo índice de desenvolvimento humano, né, com zonas de proteção, com uma diversidade enorme de conflitos urbanos, né, com devastação, né, e com problemas de acesso dessas populações, né, aos serviços públicos mais simples, como a distribuição de água para lavar as mãos, né, e o saneamento básico. Eu não prestei atenção a este problema até a morte de um ser humano em 2016 pela doença, no mesmo morro em que se situa a universidade, pois que o problema, em Porto Alegre, ele começa a ser detectado por ser uma doença zoonótica que envolve em seu ciclo cães e seres humanos, ele começou a ser detectado em cachorros, em perros da região. Mas eu não prestei maior atenção até a morte de um ser humano em 2016 pela doença no mesmo morro em que se situa a universidade. Neste lugar,
conhecia um bairro de baixíssimo índice de desenvolvimento humano, onde se situa uma pedreira abandonada, em espanhol é uma canteira abandonada, transformada em reserva ambiental, cuja lei urbana proíbe a distribuição de serviços públicos básicos, como água e saneamento. Tal como em outros lugares, a leishmaniose visceral infiltrou-se nas margens arruinadas da sociedade urbana de Porto Alegre, a partir de seus morros devastados, onde a ocupação ilegal convive com estradas, depósitos irregulares de lixo e antenas de telecomunicações. Como em outros lugares, os cães domésticos funcionaram como sentinelas da existência da doença e da disseminação de seu vetor. A reação das autoridades sanitárias e de outros atores envolvidos com o surto humano dessa doença, embora o número de casos tenha sido relativamente pequeno face a outras regiões do país, conduziu, para tomar emprestado as palavras da colega e colaboradora antropóloga argentina Andrea Mastrangelo, né, a entrada da leishmaniose em Porto Alegre, o seu surto epidêmico, ele corresponde ao que ela chama de uma epidemia moral, por envolver, como política pública, o sacrifício, o abate ou eutanásia sistemática de perros contaminados com a doença, né, ainda que possam estar no estágio clinicamente saudável, né. Para resumir bastante, a leishmaniose visceral canina só encontrou os direitos dos animais a partir do momento em que os cães das classes médias urbanas brasileiras foram atingidos pela doença, a partir dos anos 90 do século XX. O que pesquisei foi uma incessante disputa entre uma moralidade sanitária necropolítica tradicional, em que, sendo considerado um risco o cão por aumentar a disponibilidade do vetor no ambiente, né, o cachorro, que para nós, para muitos de nós de camadas médias urbanas, ele é tratado como um pet, para a ótica e a moralidade sanitária e sua biopolítica tradicional, ele acaba sendo, enquanto população, né, enquadrado e categorizado como uma praga, né, como um risco, né? E por isso a prescrição de eliminar esses cães, o que causa hoje em dia enormes problemas que vão desde controvérsias científicas até controvérsias morais e controvérsias jurídicas no Brasil, tratando-se de uma doença com um dos maiores índices de judicialização em nosso país, no qual, nesta judicialização, argumentos de ordem moral sobre direitos animais e argumentos de ordem sanitária e científica sobre a gravidade e o risco representado por ambientes, pessoas e perros, né, entra na consideração de acordo com a sensibilidade singular dos juízes, pois o sistema judiciário brasileiro é bastante fragmentado, né? Já para os discursos da proteção animal, os cachorros, né, são vistos como pets nos marcos do que Maria Carman chama de neototemismo da proteção animal, porque eles são feitos da mesma matéria biológica do que nós, ainda que de espécies diferentes, e eles compartilham, para tomar um pouco a palavra da Rita, que me antecedeu, desta propriedade da senciência que, nas palavras de Descolat, em nossa interpretação, na interpretação de Maria Carman, definiriam a interioridade desses animais, né? Os protocolos de tratamento de cães com leishmaniose visceral utilizam-se dos mesmos remédios usados para tratar a enfermidade em seres humanos. É uma doença de difícil tratamento. No entanto, em função da possibilidade de resistência do parasita aos medicamentos, e esse é um dos grandes problemas da biossegurança no século XXI, né, em áreas muito mais graves, talvez, do que essa que eu estou abordando. Quantos minutos? Em 5 minutos eu termino. Tá?
esse problema da resistência antimicrobiana e antiparasitária, ele é um problema enorme. Em função desse problema, se proibiu a ministração de remédios aos cães, condenando-os seja ou ao sofrimento ou à eutanásia, né? O único medicamento aprovado há pouco mais de 3 anos para tratamento da leishmaniose visceral veio de uma multinacional e não foi aprovado como política de saúde pública. Ou seja, o que se fez foi a privatização do direito à vida através das pessoas que pudessem comprar o serviço veterinário e o acesso a este medicamento que é caro. Sai cerca de um salário mínimo brasileiro, né, por mês para tratamento. Né? Só para acelerar aqui, então. O que eu quero dizer é que este caso da leishmaniose visceral, ele encena como uma espécie de balão de ensaio, né, uma série de discursos que estão se generalizando junto com o problema da Covid e a relação entre o ser humano e as outras espécies e ambientes, sejam essas espécies de animais superiores, sejam elas feitas de comunidades de biomas e microbiomas, muitas delas habitando o próprio ser humano. Tá? Então, para concluir, a compreensão do caráter multiespécie de doenças zoonóticas como a leishmaniose, mas poderíamos estar falando de raiva, dengue, zika, chagas ou brucelose, cuja ligação às desigualdades estruturais tem sido bastante enfatizada, agrega um compromisso moral à coexistência e ao bem-estar de espécies companheiras, assim como uma solidariedade, a necessidade de uma solidariedade mais do que humana para com essas espécies, mas também para com os biomas degradados. Com espécies ameaçadas, sofredoras de violências sistêmicas ou reduzidas a situações de abandono estrutural, como os animais das periferias urbanas. Já me encaminho ao final, para a antropóloga Ellen Kopnina, os discursos antropológicos sobre a relação com os não-humanos e sua atribuição de caráter de sujeito não conseguiram ainda levar a sério o sofrimento e a senciência dos não-humanos. Da mesma forma que as injustiças sofridas por populações indígenas ou vítimas de violência racial, social ou de gênero, mantendo-se num registro ambíguo, sem status de dignidade semelhante, cujos desafios são análogos a esses problemas levantados pelas populações de animais de criação ou pelos animais contaminados e potenciais transmissores de zoonose. E assim eu termino dizendo que o problema da saúde multiespécie, aí eu estou seguindo aqui a linha de interpretação adotada pelo antropólogo estadunidense Alex Naden, a saúde multiespécies acaba englobando o problema do ambiente, dos animais e do humano na redefinição desta nova agenda moral relacionada a direitos e ao bem-estar animal num ambiente de destruição provocada pelo antropoceno, em que talvez, para fazer um diálogo com o Caetano Sordi, a grande espécie exótica invasora, no final de contas, seja o ser humano. Obrigado e desculpe por me estender demais. Obrigado, Bernardo. O tempo foi ótimo. Agora vou apresentar o Santi Monteiro Cruzada. Y bueno, ya lo presenté a Santi, pero quería agradecerle especialmente porque a Santi le avisamos hace casi que unas horas para participar en la mesa y bueno, así que aceptó y bueno, genial. Así que nada, Santi, muchas gracias de vuelta y te dejamos con la palabra. Muy bien, dicho, Caetano, muchas gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bien, es que, muy bien, gracias. Es que estoy un poco en medio del campo y tengo la conexión un poco turbia, ¿no? Bueno, me gustaría empezar esta, presentación dando las gracias
a Caetano y a Tincho por la espontánea, digamos, propuesta de participación en esta mesa redonda, ¿no? Que aunque es gratificante que con tiempo se piense en el perfil académico que alguien tiene para atender a un coloquio, digamos, entre comillas, de experto en una materia, no lo es menos, ¿verdad?, que se acuerden de ti cuando alguien o cuando algún ponente falla, ¿no? La espontaneidad en ese sentido de la elección entiendo que de alguna manera pues es más profunda y para mí tiene también mucho significado. Así que, bueno, muchas gracias Caetano y Tincho y, bueno, buenas tardes a todas y a todos los que estáis asistiendo, ¿no? No podría empezar esta intervención sin mostrar, pues, mis ánimos y mis respetos también a Bruno Carpinetti y a su familia, ¿no? Pocas cosas pueden en realidad compararse al malestar y al desasosiego, en cierto modo, que se siente cuando la enfermedad, la dolencia o el sufrimiento azotan a los seres humanos, ¿no? Especialmente si estos son seres queridos, ¿no? Y entiendo que ustedes estaréis casi todas y casi todos de acuerdo, ¿no? Pero permítanme utilizar estas palabras como introducción, pero también como una cierta provocación crítica, pues ya que me he apuntado a este bombardeo, ¿no? Pues ahí voy, ¿no? Antes he de decir que efectivamente, y debido al poco tiempo que he tenido para preparar un discurso más o menos inteligible, pues no he podido diseñar pues una pequeña presentación que ilustrara con diapositiva lo que estaba diciendo, ¿no? Pero entiéndase esta reflexión como una más de entre las múltiples lecturas que aquí estamos dando cuenta y de interpretaciones que puedan subyacer a la temática que hoy nos ocupa. En cualquier caso, espero captar el vínculo con facilidad a través de varias preguntas, ¿no?, iniciales, y que, igual que al principio proponía Rita, ¿verdad?, pues también me generan dudas, ¿no? Y también las expongo aquí, que para eso estamos, ¿no? ¿Es conmensurable en ese sentido el malestar, el dolor y el sufrimiento humano con el de los animales, en caso de que los tuvieran, efectivamente? ¿Acaso no somos los seres humanos unos animales más, entre otros, para que la respuesta anterior sea afirmativa? ¿O qué es lo que nos diferencia o nos asemeja como especie animal viva en el planeta al resto de especies animales vivas que están en el planeta, que rondan, digamos, casi el 1.000.000 de especies diferentes, ¿no?, animales? ¿Y dónde se encontrarían las continuidades y descontinuidades entre el ser humano, por ejemplo, un gato, o un murciélago o incluso una cucaracha, ¿no? ¿Dónde podríamos ver ese, digamos, límite, ¿no?, esas fronteras, y donde somos todos simétricos, somos todos iguales, tenemos particularidades, ¿dónde se encuentran, ¿no? Bueno, ciertamente estas preguntas un tanto ambiguas, también un tanto paradójicas, un tanto inciertas quizás, pero verdaderamente pues bastante metafísicas, pues no tienen una respuesta ni mucho menos simple, tampoco una resolución esencialista o lineal, ¿no? Las ciencias sociales, las filosofías y las humanidades vienen planteándose estas mismas cuestiones desde hace ya varios siglos, y no seré yo, obviamente, quien las resuelva aquí. Pero hay que ser justo y decir que para este caso concreto, en este panel específico, dentro de este congreso particular, pues que la antropología social y cultural desde sus inicios es verdad que ha resaltado el carácter distintivo de los seres humanos para construir la realidad en la que vive. Un objeto de estudio que sin duda ha permitido conocer la gran diversidad de sistemas de creencias, de relaciones ecológicas, de estructuras económico-políticas o incluso prácticas cotidianas situadas a lo largo del planeta, ¿no? Especialmente en esos inicios se prestó mucha atención a la capacidad simbólica de la especie humana, a menudo propuesta como la clave evolutiva más sofisticada que legitimaría el éxito humano sobre la faz de la Tierra, ¿no?, a diferencia de otras especies. Pero ello también supuso al mismo tiempo el elemento fundacional que marcaría claramente una frontera entre los seres humanos y el resto de los seres vivos, ¿no? El objeto de la disciplina, como Eduardo Viveros de Castro y otros académicos han apuntado bastante quirúrgicamente, se aferró desde el principio al postulado de la unidad psíquica de la especie, es decir, a las comunes capacidades cognitivas y simbólicas humanas, surgiendo o sugiriendo con ello una unificación de las demás criaturas vivas en un reino no psíquico o apsíquico. En ese sentido, históricamente, las narraciones antropológicas,
pero no solo antropológica, como todas sabemos, ¿no? ¿Verdad? Que en otras ciencias sociales también ha ocurrido, han pertenecido solo a los seres humanos y al dominio del lenguaje y el pensamiento, que como muy bien Rita planteaba antes, efectivamente habría que cuestionarlo, ¿no? Algo que no puede atribuirse, al menos claramente, como decíamos, a otras especies. Esta distintividad de lo humano, sin embargo, habría que enmarcarla quizás también en un, digamos, marco conceptual de pensamiento o en cierta historia epistemológica occidental que, como sabemos, se fortificó con el programa cartesiano de explicación del mundo. Y esto favoreció en cierta medida los propósitos antropológicos y de otras disciplinas de ciencias sociales y humanidades, incluso filosóficas, por dar cuenta de dar digamos, panorama, un mapa de la alteridad humana en toda su complejidad, ¿no? Pero no sería hasta finales del siglo XX cuando estos trabajos o una serie de trabajos empiezan a cuestionar claramente el excepcionalismo humano en los que la disciplina se había construido, discutiendo al mismo tiempo la división categórica entre lo cultural y lo natural. Básicamente lo que se intentaba, y es lo que nosotras y nosotros estamos intentando también hacer aquí, es presentar a otros seres como, en cierta medida, agentes sociales, ¿no? Ya veremos esto qué implicaciones tiene, ¿no? Y siendo uno de los objetivos, como el antropólogo norteamericano Hugh Raffles ha señalado, pues que la reflexión en torno a una alteridad no humana discriminada en la arquitectura de la vida, efectivamente fuera tenida en cuenta. Si bien hasta ese momento otras criaturas aparecían en los relatos etnográficos como conjunto de cualidades que los humanos detectan y organizan en patrones simbólicos, las realidades que resultaban de estas, digamos, traducciones al texto, pues finalmente resultaban demasiado humanas y ocultaban una alteridad no humana que estaba ahí también, pues construyendo una realidad. Y hasta ahí todas, yo creo que estamos en la misma onda en el sentido de que efectivamente es un poco una revisión acerca de lo que se lleva trabajado a grandes rasgos, obviamente, ¿no? Pero no solo eso, ¿no? Sino que no solo como agentes sociales, sino que a partir de ciertos trabajos en filosofía, como todas sabemos, a través de los trabajos de Singer o Reagan, pero incluso antes el trabajo decimonónico de Henry Thoreau, a través de su ensayo de Walden, ¿verdad? Los animales han ganado rápida atracción, no solo presentándose como sujetos activos en las relaciones, sino también, y acaso, como sujetos sintientes, noción sobre la que intentaré volver un poco más adelante, algo que ambas cuestiones, ¿verdad? Sujetos activos en y sujetos sintientes con o junto a los seres humanos, pues algo que cuestiona sin duda el excepcionalismo humano en la disciplina. Han agitado estas cuestiones los debates al poner de manifiesto la influencia de los animales en las vidas humanas, observando y explorando cómo la vida animal definitivamente se entrecruza con las sociedades humanas, pero también al comprobar la influencia decididamente humana sobre las vidas de los animales y cómo estos a veces son la excusa perfecta, decía Watson, para ilustrar la precariedad de un presente humano arruinado, ¿no? En una modernidad tardía. O, de otro modo, también cómo se presentan los animales, como a veces el desasosiego humano en prácticas bastante, digamos, irracionales o ruines que consciente o inconscientemente se realizan y que subsume a los animales en ciertas espirales de violencia y brutalidad, siempre entendidas en términos humanos. Esto es importante, entiendo, porque cuando hablo de violencia o brutalidad o cuando planteamos la noción de seres sintientes, estaría de acuerdo con el filósofo, biólogo y naturalista estonio-alemán Jacob von Hueskull, que escribió un pequeño libro a principios del siglo XX titulado, pues, Andanza por los mundos circundantes de los animales y los hombres. En él describió, entre otros, cómo es el mundo de una garrapata, algo que para mí me parece bastante sugerente después de haber quitado infinidad de garrapatas a mis perros y a los perros pastores de mi padre, ¿verdad?, a lo largo del tiempo, ¿no? A Hueskull le interesaba la pregunta ¿qué es ser un animal? Pregunta sustancialmente diferente a la que se plantea Tin Ingold, que él propone
¿qué es un animal? Lo que implica cuestionarse, por ejemplo, por qué es lo que supone vivir para un animal, cómo lo hace, qué siente, cómo percibe o, en definitiva, qué es significativo para ese animal, ¿no? Huexkull, en ese sentido, propuso que la mejor manera de aproximarse a estas cuestiones era construir alrededor de cada animal una burbuja, digamos, imaginaria para intentar representar su propio entorno, a lo que llamó Humboldt, el cual se llena o se intentaría llenar de las percepciones accesibles para ese sujeto. Ojo, para ese sujeto, y cuáles le son significativas, ¿no? Pero claro, en ese sentido, bueno, habría que tener en cuenta que cuando intentamos rellenar, pues efectivamente, ese burbuja, ese Humboldt animal, pues que no podemos hablar, escribir, ni siquiera pensar en los animales en ningún sentido, excepto en el contexto de los humanos, aunque solo sea, como decía Gary Marvin y Susan McHugh, porque nunca podremos alejarnos de nosotros mismos. Bueno, en ese sentido entiendo que no solo los seres humanos son seres sintientes, sino que efectivamente los animales son seres sintientes en sus propios parámetros perceptivos y los cuales nosotros intentamos recrear con una experiencia subjetiva propia y bastante humana. A pesar de ello, la antropología ha hecho grandes esfuerzos y, bueno, prueba de ello es este panel y así como la mesa redonda que Tincho y Caetano están coordinando, ¿verdad?, para comprender qué ocurre con los animales, ¿no?, cuando nos relacionamos con ellos. En ese sentido, os encartarían diferentes temáticas relacionadas con esta mesa y que destacaría aquí, ¿no?, que sería, por ejemplo, el estudio de los cuidados entre seres humanos y animales, las relaciones terapéuticas o médicas incluso entre humanos y animales, o también aquellas dimensiones morales, éticas, filosóficas que entrañan pues estas relaciones entre seres humanos y animales. Cuando leo, participo o escribo o converso sobre estos temas y otras cuestiones, pues siempre y pronto pongo en relación al escritor, el novelista y ensayista Premio Nobel de Literatura portugués, a José Saramago, y al filósofo francés Jean-Luc Ferry, ¿no? Al primero porque era un firme convencido de que la Carta Internacional de los Derechos Humanos le faltaba algo muy importante, una Carta Internacional de Deberes Humanos. Eso decía Saramago, ¿no? Y al segundo porque cuestionaba en su libro El nuevo orden ecológico, el árbol, el animal y el hombre, el llamado naturalismo occidental que Philippe Descola rescata, bueno, entiendo que acertada, pero precariamente, en la Francia del siglo XVI, momento en el que tras un episodio, digamos, de codicia indiscriminada, los gorgojos de la uva, unos insectos que no son más grandes que las moscas, arruinaron la cosecha de vino de ese año a los agricultores, los cuales, tan enfurecidos ante tanto daño y padecimiento después de tanto trabajo, pues decidieron denunciar a estos insectos. Y lo más importante de esa denuncia, dice Ferry, que fue tramitada, y hay casos en los que en ese momento fueron tramitadas diferentes denuncias y donde hubo, digamos, abogados defensores para los gorgojos de la uva. Otras cuestiones que surgen y que me surgen a través de lo que voy diciendo. ¿Podría hablarse en ese sentido de los deberes y obligaciones de los animales u otras especies, al igual que hablamos cuando nos referimos a los deberes y obligaciones humanas? ¿Es acertado utilizar la noción de especie o es quizá esta noción la que quizá plantea una quiebra o una ruptura o un mal entendimiento entre, bueno, digamos, moralidades éticas o posiciones filosóficas? Bueno, he de decir que una vuelta de tuerca de este sentido, ¿no?, esa forma de entender esos derechos, pero al mismo tiempo esas obligaciones y deberes para con los animales, bueno, pues no ha sido, digamos, una lucubración mía, sino que me la ofrecieron los cazadores con los que he trabajado y de los cuales participo en el colectivo en el suroeste de la península ibérica, ¿no?, concretamente en el sur de Extremadura, una comunidad bastante rural y agraria, ¿no?, donde he realizado y sigo realizando mi trabajo de campo, ¿no? Igualmente también los ganaderos de cabras y de cerdos en estos contextos piensan o entienden o dejan de alguna manera decir que los animales también pues tienen unos deberes y unas obligaciones para los humanos, pero para ellos mismos, dentro de estas mismas, digamos, animales iguales,
pero también con otros animales, ¿no? Quizá esto puede sonar muy paternalista y antropocéntrico, pero ellos añadían siempre que más o menos salía la conversación y decía, del mismo modo que nosotros los humanos tenemos derechos, obligaciones y deberes con respecto a otros seres, ¿no? Venían más o menos a decir. Bueno, en cualquier caso, estas afirmaciones entiendo que difuminan por completo la noción y separación entre las especies. Y me pregunto, ¿acaso no supone esto o presupone una simetría entre seres vivientes? ¿Acaso no entroncan con aquellos debates actuales que deconstruyen de alguna manera la idea de especie? Bueno, si tenemos en cuenta, como por ejemplo el filósofo de la biología John Dupré mencionaba, efectivamente la idea de especie, hay que cogerla un poco con pinzas, ¿no? Porque efectivamente incluso esencialistas predarwinistas como Linneo tuvieron dificultad de encontrar, digamos, esencias entre especies. ¿Es acaso entonces útil la noción de especie para comprender la realidad en un mundo más que humano? ¿Cuál es su potencial explicativo y etnográfico, ¿no? ¿Supone la idea de especie un engranaje que vincula a ciencias sociales y humanidades? Bueno, en cierto modo, aunque los cazadores, de alguna manera, con los que he trabajado, utilizan la noción de especie, bueno, no hablan de ella, digamos, en sus discursos y verbalizaciones, sino que de alguna manera, aunque son utilizadas porque la legislación administrativa del Estado la menciona, ellos en sus prácticas no distinguen entre, digamos, especies, sino que parece ser que, se relacionan en función de ciertas, digamos, caracteres, relaciones y procesos con los animales en función de qué es lo que se propone que deben hacer o en qué lugar deben estar, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues estas relaciones donde en el caso de la caza se busca la muerte animal, pues es importante que efectivamente se mire en el mismo nivel en el que la vida de esos animales también importa para los cazadores. Y esto delimita, de alguna manera, aspectos ontológicos y axiológicos que existen sobre los animales en la práctica de caza, ¿no? Que, como muchos sabemos y como muchas sabemos, pues efectivamente entrañan muchos problemas éticos y morales. Con ello, en buena medida, cuando de alguna manera se delimitan cuáles son los aspectos ontológicos y axiológicos de categorización animal, estamos configurando lo que el antropólogo Edmund Leach a finales de los años 80 definía como categorías sociales de los animales. Aquellas, digamos, diagramas conceptuales que categorizan a los no humanos, pero que también permiten discriminar entre tipos de relaciones. Entonces, pues, una categorización de los animales no se basaría, por parte de los cazadores, no solo se basaría en una, digamos, concatenación o una cadena de términos y proposiciones, sino que se conformarían a través de lo que, por ejemplo, Maurice Bloch planteaba como modelos vividos, ¿no? En ese sentido, bueno, podríamos decir que efectivamente los cazadores construyen una forma de categorización ontológica respecto a los animales y, bueno, de alguna manera imprimen una moral que yo he llamado cinegética en relación a el modo en que los animales actúan dentro de las relaciones globales. Por lo tanto, y ya voy terminando con esto, ¿no? Aunque los cazadores, de alguna manera, efectivamente sienten, piensan y experimentan o tienen la suficiente sensibilidad para saber que cuando cazan están matando a un ser vivo y que este acto, por lo general, y esto me lo manifiestan ellos, es visto negativamente fuera de contexto, también comprenden que sus prácticas están dentro de un universo moral, cinegético, en este caso, que para ellos no puede ser no solo monopolizado, sino que alienados en discursos que no tengan en cuenta ciertos procesos más amplios en los cuales se ven que no solo se relacionan directamente con el animal que matan, sino que en cierto sentido se están relacionando, y aunque no lo digan, y paradójicamente, con la especie más amplia, ¿no? Y bueno, entienden que, o también entendemos que vaciar la muerte animal, en este caso, de significado cultural, o en este caso de estas relaciones ecológicas particulares,
pues conllevaría de alguna manera y directamente de negar su importancia en un ámbito socio o biosocial de relaciones. Y con esto voy terminando y me pregunto hasta qué punto a veces, bueno, y esto es una pregunta que igual que los ponentes precedentes y las ponentes precedentes se hacían, hasta qué punto, por ejemplo, mirar las distintas relaciones sociales dependiendo, o socioanimales, dependiendo del contexto, efectivamente nos supone bien, por un lado, problematizar dichas relaciones o bien, por otro lado, digamos, patrimonializar esas relaciones. Y con esto estoy efectivamente entroncando con lo que el compañero anterior decía acerca de, por ejemplo, la antropóloga Helen Kopnina, ¿verdad? Que efectivamente ella critica que no hay un compromiso con el maltrato o con el sufrimiento animal, pero efectivamente a veces o da la sensación que en contextos, por ejemplo, aborígenes, indígenas, pueblos originarios o nativos, estas relaciones de vida-muerte pues parece que suelen patrimonializarse, pero sin embargo en otros contextos pues suelen problematizarse, ¿no? Y yo me pregunto también como pregunta abierta y también como forma de, digamos, abrir debate y que ahora podremos ahondar mucho más en todas estas cuestiones, pues discutir sobre ellas. Así que bueno, muchas gracias y todo un placer haber participado con ustedes aquí, ¿no? Bueno, gracias, Santi. Bien, bueno, tenemos ahora un buen rato de debate, un montón de ideas creo que han ido surgiendo. No sé si alguien quiere abrir las preguntas entre los propios ponentes o entre el público. Caetano. Y yo agradezco también a los ponentes, a Rita, a Bernardo y a Santi, especialmente Santi, ¿no? Que ha tocado hacerlo un poco de urgencia, de emergencia, y creo que esto es muy, muy generoso, ¿no? De tu parte también nosotros agradecemos mucho. Y yo creo que puedo plantear algunos comentarios y cuestiones, así, para un poco generales a todos, y ahí, bueno, así animamos este debate para la próxima media hora que tenemos aquí. Y bueno, me parece que las tres presentaciones aún sean un tanto distintas, ¿no? Tienen un eje común que es un poco esta cuestión de cómo hacer en la práctica o qué consecuencias va a haber en las relaciones para la idea de animales como sujetos de derechos o de una ampliación del mundo moral para más adelante del humano, ¿no? Y lo que parece es que las tres presentaciones traen aquí algunas paradojas que están, bueno, que están contenidas en este desafío. Y la primera que me parece es una cosa que Rita plantea, que es muy interesante, que creo que resuena también con lo que Santi ha dicho, que es, bueno, hay una formulación, una nueva formulación que viene en la filosofía, en derecho, en las organizaciones sociales y todo más, y incluso teóricamente también en las ciencias humanas, antropología, de ampliar este mundo moral exclusivamente humano a los animales y a los otros seres vivos, haciendo una crítica al excepcionalismo humano, ¿no? Pero me parece también que una otra parte o la otra, el otro lado de este excepcionalismo humano es también un excepcionalismo occidental y cómo el occidental ahí construye el natural, el cultural, el humano y el animal, especialmente en lo que Santi dice con respecto a la idea de especie, ¿no? Hay una cosa que se puede plantear, bueno, son derechos animales, muy bien, pero los mismos derechos a todos los animales, ¿hasta dónde va la categoría animal? Y si comprendemos que los animales se dividen o se clasifican en especies diferentes, cada una de esas especies implicaría en derechos diferentes también. Y ahí lo vemos que en el particular, no solamente en otros contextos culturales o otras cosmologías, en pueblos indígenas, en pueblos que el occidental
vería como exóticos, veremos que esta categoría de especie con estos animales que son muy familiares al occidental o a la sociedad moderna, como quieran, también exploden, que es un poco lo que Bernardo demuestra con su investigación, ¿no?, de la leishmaniosis. Aquí en Porto Alegre, Bernardo ha estudiado eso. Esta política toda de leishmaniosis estaba a cargo de un órgano de la administración municipal que era una Secretaría de Derechos Animales, ¿no? Y esto es un campo muy amplio y podríamos pensar, bueno, habría de ser un órgano, no sé, controlado por juristas o por filósofos o por gente, ¿no?, enganchada en esta idea de derechos animales, pero me parece, Bernardo puede me corregir, estaba ahí un órgano que tenía una función bastante también un poco cerca de la asistencia social y que estaba ahí casi como, no sé, como una policía de familias también, especialmente para la tenencia, ¿no?, de animales domésticos por parte de la población pobre, ¿no? Y incluso en la gestión de la leishmaniosis vamos a ver una diferencia muy grande entre el perro que está ahí en una clase media, en una clase alta, que puede tener acceso incluso financiero por sus dueños, ¿no?, de la medicación para tratar a este problema como una enfermedad crónica, y al perro callejero, que bueno, ahí se aplica la eutanasia. Entonces, en la misma especie, en la práctica, aunque se establece un discurso muy amplio, ¿no?, sobre derechos animales, ahí vemos en la práctica que en la misma especie hay una efectivación de derechos o, no sé, la efectivación de una justicia muy diferente, ¿no? Y bueno, si expandimos eso para pensar, bueno, si derechos de los animales coinciden con derechos de la especie, me pareció muy interesante lo que planteó Sanchi sobre deberes animales, ¿no? Una cosa que yo y Bernardo ya escribimos es que la construcción de derechos animales lleva, por lo menos en el contexto occidental, lleva al animal casi como una figura de tutela siempre, ¿no? Porque como si le faltara estabilidad o esta posibilidad también de exigir de los animales derechos o deberes, una contrapartida, que en otras cosmologías eso aparece, por ejemplo, en esas éticas más reciprocistas con respecto a la caza, ¿no? Y hay unos autores también que hablan, aparte de derechos animales, también en una idea de un contrato domesticatorio, ¿no?, que en unos contextos más tradicionales, rurales, se comprende, se ve que, bueno, que los animales, así como los seres humanos, tienen sus deberes de protección y de reconocimiento, ¿no?, del valor de sus animales, de alimentarlos, de protegerlos contra los predadores. También estos animales tienen sus deberes de protección. Pienso aquí en el rol de los perros de caza o otros animales de trabajo, en un universo moral que muchas veces me parece, así es una afición un poco personal, la retórica de derechos animales o la construcción muy filosófica de derechos animales tiene alguna dificultad de accesar, porque también aquí inciden diferencias que no son solo cosmológicas, pero también socioeconómicas, ¿no? Ahí que me parece que esos son algunos temas que atraviesan a las tres presentaciones. Solo me gustaría hacer dos preguntas. No voy a hacer una pregunta específica a Bernardo porque ya conozco el trabajo a más tiempo y bueno, otros también pueden preguntarlo. Pero a Rita me gustaría que hablara un poco más de esta construcción de una posibilidad de derechos animales, no tanto por una ética, vamos a decir así, de un reconocimiento racional de la senciencia y todo más, pero más próximo de una ética del cuidado que has dicho y que tiene ahí, me parece, una fundamentación también feminista que me parece bastante importante, que tiene tal vez algunas respuestas a estas paradojas, ¿no?, que la construcción más clásica de derechos animales nos coloca, ¿no? Y a Santi, me gustaría solo una pregunta un poco de tu campo etnográfico.
se hace bueno, una etnografía de gente que practica caza mayor o caza menor, o las dos cosas, y si ahí en este contexto tú ubicas bien entre esta ética cinegética, entre esos dos universos, que están más voltada a animales pequeños o menores. Yo cuando estuve en España pude acompañar unos cazadores de conejo y liebre, y bueno, y decían, por lo menos en Andalucía, que había este otro universo de la caza mayor, como una cosa un poco más aristocrática también, porque creo que sea más cara, y se identifica alguna diferencia también entre la moralidad de cada uno de estos registros. Y bueno, yo creo que ya hablé de más aquí, pero gracias a los ponentes y bueno, que podemos continuar el debate. Si quieres comenzar tú, Santi, y ya reenganchas con la pregunta, yo sigo luego. Vale, muy bien, muchas gracias, Rita. Bueno, es muy interesante lo que mencionaba Caetano, ¿no? Me parece un detalle, por ejemplo, la idea de contrato domesticatorio, ¿no? Lo entiendo como muy importante porque va más allá de las propias relaciones de domesticación, ¿no? En ese sentido. Aunque también entiendo que de alguna manera ese contrato domesticatorio habría que revisarlo en el sentido de cuál es el vector de domesticación, ¿no? Pero bueno, me parece muy interesante lo que plantea en ese sentido, porque, por ejemplo, no en el contexto cinegético donde trabajo, pero sí en el contexto, digamos, campesino donde yo me he criado, pues me crié con cerdos y cabras, ¿no? Mi padre y mi familia se dedica al campo, ¿no? Y bueno, tiene cabras y hacemos queso, etcétera, ¿no? Bueno, pues yo siempre he vivido en una lógica y en una ética en la cual desde fuera, no tanto desde dentro, obviamente, pues veo a mi padre cuando voy a acompañarlo, o incluso a mi hermano que trabaja allí con él, pedirle responsabilidades a las cabras, ¿no? Y a mí no me queda a veces más tiempo que bueno, un poco de manera irónica o burlesca, ¿no? Le digo que bueno, que si yo también entiendo que efectivamente los códigos comunicativos son diferentes, pues que por lo menos intenten hablar en el lenguaje de las cabras, ¿no? O en los códigos de comunicación de las cabras. Pero en ese sentido me parece muy interesante cómo existe un contrato, digamos, domesticatorio. Y lo de revisar la noción del vector me parece muy interesante porque las cabras, desde mi punto de vista, pero también desde el punto de vista de mi familia y de otros ganaderos con los que, digamos, comparto alguna cervecilla y algún vino de vez en cuando y ganaderas, efectivamente me dicen que tanto cabras como cerdos como vacas, en este contexto de crianza doméstica, digamos, de animales de abasto, si se quiere llamar así, aunque la noción sea un poco despectiva, le reclaman los deberes a los propios campesinos con respecto a los cuidados y la alimentación. Y yo creo que en ese sentido, desde las antropologías posfeministas y quizás de las filosofías ecofeministas o feministas, pues se ha trabajado esto mucho más, que me parece un campo maravilloso y muy extenso y muy analítico, muy enriquecedor, ¿no? Y quizás Rita pueda hablar un poco más de ello. Pero en el caso de la pregunta que me hacía, trabajo concretamente en prácticas cinegéticas de caza menor, aunque debido a la, digamos, expansión del matorral, la carencia de cultivo, la ausencia de personas en el campo, especies o animales de caza mayor han ido ganando terreno cada vez con más asiduidad y están, digamos, invadiendo, entre comillas, los cotos sociales de cazadores con los que yo trabajo. Son cotos, digamos, acotados, autogestionados por los propios cazadores locales, que tienen un vínculo muy importante con el terreno acotado, porque resulta que es el terreno que pertenece al propio municipio en el que residen. Y otras personas de otro municipio tienen una circunscripción diferente con otros acotados diferentes. Entonces, lo que son los propios acotados, es decir, el territorio, así como los animales que hay dentro de ellos, pues se sienten y se piensan y se relacionan con ellos en términos, digamos, bueno, no diré afectivos, pero sí que es verdad que se sienten, digamos, de manera, digamos, común, ¿no? Como que pertenecen a un bien común del cual comparten cierta, digamos,
identidad, digamos, territorial, o al menos nacional de pueblo, ¿no? Y en ese sentido se diferencian mucho de aquellos cazadores, y ellos mismos lo reclaman, se diferencian mucho de aquellos cazadores desvinculados de su tierra, aquellos cazadores que la mayoría de las veces pues son cazadores de caza mayor que van digamos, de manera aristocrática, al menos aquí en España, ¿verdad? Pero también en Portugal se da mucho, por tincho sé que también en Uruguay también cada vez más frecuente, pero también en otros países europeos, o incluso, como de siempre ha pasado, en los safaris, ¿verdad? La gente paga por matar un animal, ¿no? Y eso los propios cazadores lo critican duramente, ¿no? Porque ven que efectivamente hay una, digamos, desposesión de esas relaciones, no entran las relaciones en juego, sino que se monetarizan, ¿no? O algo así venía a decir. Y en ese sentido, pues ellos otorgan poco valor. En ese sentido, ellos otorgan poco valor. Pero sí que es verdad que cuando se establecen las relaciones, que en el caso que yo las estudio, son de caza menor, porque los animales son de cierto tamaño, se producen relaciones bastante, digamos, de lo que decía antes, ¿no? Maurice Bloch decía que cuando se trata de establecer las categorías que la gente tiene, a veces no hace falta que te lo digan, sino que aquello que no hace falta decir es lo que más demuestra o más se demuestra que es lo que la gente piensa con lo que hace y sin decirlo, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, sí que he analizado esos extremos donde aparentemente se expresa cuál es la propia relación, por ejemplo, cuando se trata de rematar, ¿vale?, a los animales. Y esto de rematar significa que es que en una jornada de caza, en lo que aquí se llama un lance cinegético, pues quizás sale un animal que queda malherido, ¿no? Y si este animal malherido se va, estamos hablando dentro de un acotado colectivo autogestionado y consolidado desde hace 54, 55 años, cuando en España se democratiza la caza durante el régimen dictatorial franquista, ¿no? Pero desde entonces, cuando esos animales quedan malheridos, pues existe un sentimiento de culpa, un remordimiento que solo se aplana, solo se compensa pensando en que otros animales van a hacer uso de ese animal en caso que muera. Pero si ese animal es capaz, o los cazadores son capaces de apresar ese animal y todavía le queda algo de vida, bueno, pues ahí es alucinante, ¿no? Cómo son las técnicas de remate animal. Y cuando ya realmente preguntas el porqué de esas técnicas, porque yo me planteo que el hecho de tener un animal moribundo en las manos y tú lo quieres rematar, pues podrías hacerlo de muchísimas maneras. Pero ¿por qué se elige solo una entre tantas posibilidades que a mí, por ejemplo, se me ocurren, ¿no? Entonces, el porqué de esas técnicas de remate, pues, digamos, pone de relieve que efectivamente existen cuestiones que van más allá de una separación entre humanos y animales, sino que hay ahí ciertas relaciones y vínculos bastante profundos que no pueden despacharse, que no pueden resolverse simplemente desde el punto de vista de, predadores, presas, humanos, animales, dominio, vulneración, etcétera, etcétera, ¿no? Al menos desde el punto de vista analítico. Incluso desde el punto de vista moral, bueno, pues también existen efectivamente, bueno, justificaciones. Quizás me extendí un poco más, pero... Bueno, me parece súper interesante, aparte ese análisis y lo que tiene que ver con esto que decías, que capaz que después podés comentar un poco cómo son esas técnicas particulares, porque seguramente tengan ahí alguna clave para una vinculación humano-animal que excede el hecho de estar matando a ese animal, quizá por un tema deportivo o por un tema de control de población o lo que sea. Respondiendo un poco lo que la pregunta tuya, Caetano, bueno, en principio es algo que estoy explorando, esta línea ética que viene un poco de la mano de Donovan, y
también en un proceso de deconstrucción ética que es como bien complejo, porque en general venimos de la línea de liberación animal, de Singer, bueno, de toda esta idea que Donovan llama la ética Singer-Regan, ¿no? Que es como en conjunto y que va de esta reivindicación de la racionalidad y de búsqueda de criterios racionales para las acciones humanas, que a mí me gusta mucho y que he reivindicado por muchísimo tiempo, porque creo que también va mucho de la mano con el activismo en función de qué es lo que va a llevar a cambios a nivel político. Y no es casual, porque también el terreno político es un terreno que históricamente ha sido patriarcalizado, que tiene una fuerte influencia masculina, y que va de la mano con esta predominancia de la razón. Entonces, en la medida en que justamente mi rol es un poco más activista, también la búsqueda de argumentos van por un poco más de este lado racional. Sin embargo, no deja de impactarme las formulaciones de la ética feminista del cuidado en función de los criterios, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que nosotros estamos utilizando en el día a día, más allá de lo comunitario, más allá de las reivindicaciones sociales, en el día a día para nuestras acciones? Que en última instancia, cuando hablamos de moralidad y cuando hablamos de criterios éticos, somos responsables de lo que nosotros hacemos en primera instancia y no tanto de lo que hacen los otros. Tenemos una búsqueda de criterios quizá personales antes de un análisis social de cómo se plantean las acciones. Y en esta búsqueda de criterios, esta ética del cuidado plantea una moralidad más dialógica y no tanto del conflicto y la confrontación. Ayer escuchaba en algunas ponencias, por ejemplo, analizar qué pasa cuando algunas poblaciones de animales no humanos entran en conflicto por territorio, por recursos, con poblaciones de animales humanos, qué es lo que predomina, ¿no? En relación, por ejemplo, al gato montés y demás, en función de las gallinas. Y claro, ahí hay un conflicto que claramente se tiene que resolver de una forma. El tema es, se resuelve en una forma antropocéntrica y sin mediar reflexión en función de si es justificable o no es no justificable, o se resuelve más pensando en términos dialógicos, de entrar en negociación con esas poblaciones de otros animales y cuáles son los derechos, si se quiere pensar en esos términos, que tenemos los humanos para ocupar todos los nichos ecológicos del planeta que habitamos en conjunto con otros, ¿no? Y ahí eso quizás exige un poco también cuestionar nuestros privilegios de especie, que como animales, a mí me gusta mucho la formulación de Arnold Helen de homo carencial en lugar de homo sapiens, ¿no? Haciendo referencia a nuestras carencias como animales para sobrevivir en un mundo natural y no tanto nuestra sapiencia, que es algo que siempre nos gusta destacar de nosotros en función de la razón. Y en eso de que como animales que somos seres bioculturales, entonces esta formulación de generar cultura para transformar el mundo a nuestro beneficio y a nuestro criterio, que va en contra de otras quizás formulaciones animales que son más de adaptación a un medio y en armonía con este medio. Entonces, pensar en esa cuestión de cuestionar, valga la redundancia, los privilegios que tenemos como especie o que nos hemos arrogado como especie y poder negociarlos con otras especies. Y acá entra lo de dialógico, de la ética del cuidado desde una perspectiva feminista, y es el diálogo de dos logos, atribuirle un logos a esta animalidad, a estas otras especies, y entablar un vínculo que no solamente tenga que darse desde nuestra racionalidad y desde nuestro propio lenguaje, porque también es antropocéntrico pensar que ellos deben comunicarse con nosotros en nuestro lenguaje, como decía un poco Santi en forma risueña, pero existen, por ejemplo, desde la etología, formas de entablar comunicaciones y de tratar de ir hacia esta comunicación más, si se quiere, no lingüística, si se quiere corporal, desde las emociones, desde el otro tipo de contacto que tenemos incluso negados dentro de la propia humanidad y a los que no apelamos dentro de la propia humanidad porque está negado
tema o relegado a la feminidad, el tema de las emociones, el tema del cuidado y lo que tiene que ver con la vinculación más arraigada con la naturaleza. Creo que va un poco por ese lado el poner en cuestión desde dónde nosotros planteamos nuestros criterios de convivencia con los demás animales. Y rescato esto de que, si se quiere, yo voy mucho más, o mi trabajo en el activismo va mucho más desde una ética Singer-Regan y de liberación animal y de derechos de los animales, porque hay un fuerte énfasis político en los cambios paradigmáticos y en la discursividad, que en general se abren puertas por ese lado y no tanto por el de las emociones. Capaz que está bueno también repensar el rol de las emociones desde la academia, desde la política y desde la sociedad en general. Bueno, pienso que soy yo ahora. Muchas gracias, Caetano. Es una etapa de un largo diálogo que tenemos hace mucho. Yo estoy fundamentalmente en acuerdo con la posición respecto del excepcionalismo humano, que es un excepcionalismo occidental, pero que, como Rita ha dicho, es también un excepcionalismo patriarcal, heteronormativo de las clases altas compuestas de raza blanca de los países del norte global. Esto se refleja no apenas en la suposición de la atención que deba ser alargada a las ciencias de los animales, mas que paralelamente a esta ciencia de los animales se pierde también a necesidad de prestar atención a esta dimensión senciente de las clases y de las personas de las clases excluidas de la periferia de la sociedad. Esto que he visto con mi trabajo sobre leishmaniasis, que hay las otras personas que no son las personas incluidas en los nichos privilegiados, son tratadas como especies de seres humanos diferentes, como razas, clases excluidas de ciudadanía, de trabajo, de cuestiones de cuidado, y que me hacen nuevamente me poner de acuerdo con la percepción al respecto del proceso histórico específico acá de Porto Alegre, en el trato de esta enfermedad zoonótica gravísima que es la leishmaniasis, y que trago a discusión en la medida en que es sintomática del escopo de las cuestiones que se han discutido en las diferentes ponencias. Sí, estoy de acuerdo que la SEDA, la Secretaría Especial de los Derechos de los Animales, ha funcionado como una especie de policía de las familias en el sentido de Donzelot, pero este surgimiento de secretarías que son autarquías municipales que cuidan de los derechos de los animales, se dan en el contexto del avance del neoliberalismo en el siglo XXI. Y este neoliberalismo es muchas veces una política de retirada de derechos que se convierten en bienes que son mercancías, los derechos a la salud, a la educación, al uso de los bienes públicos que por la privatización acaban siendo fornecidos por este pensamiento neoliberal, por esta omnipresente dimensión del mercado. Y de la misma forma, eso hace que algunas políticas, como por ejemplo Bolsa Familia en Brasil, se constituyen en políticas focales para cual algunos dirigentes neoliberales no son antipáticos. De la misma forma, la promoción de ciertos direitos ou bens aos animais, como o direito à castração, esterilização, fechas com veterinários,
son, en la misma forma, siguen esta misma lógica de que es un progreso en relación a que era anteriormente, pero no confrontam basicamente este processo de neoliberalização general da sociedade no capitaloceno, e que quando emerge uma crise, uma imensa crise sanitária, esta intervenção desta secretaria acaba sendo echada fora. E ela acaba sendo capitaneada, a gerência desta crise sanitária, com a morte de um ser humano por leishmanias, acaba sendo gerenciada por os médicos. Os médicos, e a perspectiva que tenta recobrar alguma relação mais harmônica e dialógica com o meio ambiente e os animais não humanos, talvez, como ha sido propagandeada, seja de la salud única, One Health, que é uma perspectiva em aberto. Há muitas experiências, mas na perspectiva basicamente do siglo XXI, e que basicamente se refere à criação de novo dispositivo de vigilância generalizado de humanos, biomas, animais, meios ambientes, e que, enfim, não quero cerrar a questão da saúde única, é um tema que daria uma mesa em si mesmo, mas é uma possibilidade nova de promover algumas das agendas que estamos, já te passo a palavra, que estamos falando acá, mas que é passível de questionamentos, de críticas, etc. Bom, enfim, agradeço as considerações e peço desculpas se me estendi um pouco demais na resposta. Rita, ¿tienes algo para decir? Sí. Sí. Nada, me parece fascinante este tema que está compartiendo con nosotros Bernardo, sobre todo porque también es un tema que me interesa muchísimo en Uruguay. Acá hay leishmaniasis visceral y bueno, el tratamiento que se está haciendo del tema obviamente responde a un tratamiento desde la necropolítica, ¿no? Acá la mirada es, bueno, qué cuerpo tiene que dejar de existir y cuál no, y cuál tiene que sobrevivir, y en términos de eliminación del problema, ¿no? Obviamente sin ningún tipo de reflexión previa en función de si se deben o no destinar recursos para tratamientos y cómo se gestiona esto. Dentro de la política pública, principalmente las actividades fueron en torno a recomendarles a las familias a sacrificar a sus animales de compañía, y no a hacer una política educativa en función de considerar a el otro no humano como el paciente enfermo al que hay que cuidar, para cuidar a su vez así al humano que está en ese entorno de convivencia, ¿no? Ahí creo que lo de una salud aplica muchísimo, hay como mucha elaboración, o por lo menos mucho activismo acá en ese marco de una salud. En lo personal, a mí me gusta mucho esa mirada, pero no dejo de reconocer que es una mirada que se sigue dando desde un marco antropocéntrico, porque nos cuesta mucho salir desde ese marco. Creo que iría de la mano una salud con un marco de un solo derecho también. Van a ser elaboraciones y discusiones que van a llevar muchísimo tiempo, pero sí me parece interesante, sobre todo, que esta secretaría que se haya encargado allí sea una secretaría que lleva el nombre de derechos de los animales, y me parece que se está dando mucho de que la nominación de los lugares que se van a encargar de la vinculación humano-animal en diferentes ámbitos lleven nombres de avanzada o de repente más rupturistas con la mirada tradicional, pero que la esencia siga siendo clásica, ¿no? Por ejemplo, en esta mirada de que se apunte al control de las familias de qué es lo que pasa o qué es lo que hacen en relación a su perro, o que la mirada sea específicamente desde la medicina veterinaria, como si lo único que fuera a afectar a esos animales no humanos fuera en lo físico y no en lo relacional, o desde la vinculación,
y el desarrollo de sus capacidades de supervivencia. Entonces, como caso anecdótico, aquí se dio recientemente un proyecto de ley que tiene que ver con animales de compañía en espacios públicos. Nosotros trabajamos con la Junta del Departamento y se logró cambiar el nombre también. Dejó de ser un proyecto de tenencia de animales, tenencia de perros, para ser un proyecto de convivencia con perros. Pero solo en el nombre, porque el desarrollo es un desarrollo de tenencia y de animal como objeto. Y una cosa más que a mí me gustaría plantear también como para discusión en estos 2 minutos, qué horrible, es que a veces pasa muchísimo esto, y lo quiero dejar como planteado, el hecho de que atribuir a algo una acción que sea cultural o tradicional cierra la discusión sobre la justificación de esa acción en términos de espectáculos públicos, en términos, bueno, lo que sería la caza, las carreras de galgos, las jineteadas, los raids, bueno, todas esas actividades. Las corridas. Las corridas, exactamente. Exactamente. Parecería que el término cultural ahí encierra algo que cierra una discusión y que yo todavía no he podido decodificar, porque ahí queda como tan tajante el es cultural, no se toca. Así que bueno, nada, cierro ahí con eso. ¿Puedo hacer una consideración exactamente sobre esto que acabas de decir? Muy corta. Hay veces en que la atribución de algo que como cultural para combatirlo se refiere mucho más a prácticas de las cámaras populares de la sociedad, como la asistencia a las corridas, y sé que es un tema polémico, como el sacrificio de animales en las religiones afro-brasileñas, ¿ya? Pero no sé, Caetano puede nos ayudar, pero no se dice que el masacre sistemático de animales en los abatedoros, en los frigoríficos, en la creación intensiva de aves, de cerdos, de bois. Esto no sea cultural. Cultural me parece que es un rótulo para estigmatizar muchas veces, que yo concordo con la crítica de que no se puede discutir porque es cultural. No estoy de acuerdo. Estoy en acuerdo con vos. Pero constantemente el término cultural es usado para la estigmatización de las clases populares y no para las costumbres de los sectores dominantes, en que se hacen las mayores crueldades en los laboratorios y en las industrias, en que se matan industrialmente millones de animales en formas crueles. Es un comentario apenas. Gracias. Sí, yo quería agregar otro tema en esta línea también que va por un lado también de lo antiespecista, si se quiere, o de estos límites que impone el concepto de especie también, que cuando estuve el año pasado en Kent, en la Universidad de Kent, uno de los reading groups en los que estuve trabajando, que es el que lleva Miguel Alexiades, un amigo de Santi y mío, el tópico era el tema de la inteligencia de las plantas. Entonces, ¿hasta dónde llevamos el límite de las especies? ¿Dónde lo ponemos? ¿Cómo trasladamos toda esta discusión para el bloque de las plantas? Porque esta misma discusión, o muy similar, también está en el mundo de las plantas. Los sentimientos, la inteligencia de las plantas, es un tema apasionante y súper complejo, ¿no? Entonces hay un montón de trabajos que se están haciendo desde un punto de vista súper filosófico también. Les recomiendo los trabajos de Stefano Mancuso y también un poco más completos los de Michael Marder, que ahora están en el País Vasco, que bueno, son trabajos duros de entrarle algunos, pero muy interesantes, que problematizan todos estos temas en el mundo de lo vegetal también. ¿Puedo añadir una cosa rápida en relación a lo que estáis planteando efectivamente y con lo que estoy de acuerdo y muy bien apreciaba Rita antes, que efectivamente
tiene que ver con los sistemas comunicativos, ¿no? Y en ese sentido, quizás, por cuestión de tiempo, no profundicé tanto en la idea de el pensamiento original, digamos, de Jacob von Hueskull, ¿no? Que como muchas de ustedes sabéis, pues introduce ciertamente, pues, digamos, el campo de la biosemiótica, ¿no? Y en ese sentido sí que soy yo muy seguidor de Eduardo Kohn, en ese sentido, ¿no? Porque efectivamente, siguiendo a Charles Sanders Peirce, establece distintas formas de comunicación en el mundo de la vida, ¿no? Como ahora Tincho estaba planteando y como Rita antes efectivamente también decía, pues que efectivamente no se circunscriben efectivamente solo a los elementos simbólicos, en este caso el lenguaje humano, ¿no? Sino que en ese sentido los seres humanos también participamos de formas comunicativas a través de íconos e índices, ¿verdad? Pero que efectivamente quizás otros seres vivientes pues participan de esa forma, ¿no? Y en ese sentido, Kohn planteaba, en lo que yo retomo después en otro trabajo también, la idea de trans-species pidgin, ¿no? Esos lenguajes un tanto macarrónicos que se insertan en los límites, en las fronteras comunicativas, ¿no? Y entender que efectivamente desde la célula más pequeña, por muy reduccionista que parezca, por muy sociobiologista que parezca, por muy, digamos, incluso minimalista, ¿no? Que pueda parecer este argumento, bueno, pues, no sé, si pensamos en los virus o en la leishmaniosis, o por ejemplo, como yo estudié, por ejemplo, el surgimiento de la hidatidosis carnina también en contextos rurales, efectivamente, bueno, ahí debe de haber un activador digamos, comunicativo para los virus y bacterias y otras, digamos, seres vivientes, ¿no? Entonces, esos activadores, digamos, de señales, esas, digamos, signos o esos índices o iconos traducidos en el mundo mínimo de la vida, aunque a nosotros nos parezca que esto se aleja mucho de nuestra disciplina, que es la ciencia social, efectivamente, pues también a veces tendríamos que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Porque de hecho nos involucra, ¿no? Querámoslo nosotras o no, ¿no? Y en ese sentido, bueno, me parece muy interesante, claro, que llevar esos debates al mundo de las plantas, ¿no? Y hasta qué punto. Por eso decía que yo entiendo la sintiencia, pero la entiendo con estas reservas, ¿no? Aunque efectivamente también estoy de acuerdo desde el punto de vista, digamos, de la lógica de contestación y activismo político, del cual también participo, ¿no? En ciertos contextos, y efectivamente, pero cuando hablamos a veces de seres sintientes, yo lo entiendo en ese sentido, ¿no? Y traer una reflexión que dé cuenta de otras formas de sintiencia, pues yo creo que es también, bueno, pasos que nos quedan por dar. Y en el caso, por ejemplo, de Bernardo, lo que ha planteado me parece muy, muy interesante, ¿no? Y claro, lo de los perros, ¿no? Los animales, o los problemas en Uruguay, bueno, claro que sí, ¿no? Es totalmente muy antropocentrista, ¿no? En ese sentido, ¿no? Rita, ¿ibas a decir algo? Tenemos que ir redondeando, pero dale. Perdón. Dos cositas nada más. Si bien yo siempre, digo, yo tiendo a seccionar un poco, ¿no? Bueno, ¿hasta dónde puede ir mi moralidad o hasta dónde pueden ir mis criterios? Y lo cierro en general en el criterio de la sintiencia o cómo mis acciones impactan negativo o positivamente. En el otro, creo que también va mucho de la mano con el desconocimiento que tenemos y que hemos elegido tener en función de lo que es el mundo vegetal. ¿Por qué? Porque nos conviene, ¿no? Porque también nos conviene saber hasta dónde estamos afectando al otro y no, y cómo eso implica nuestra propia responsabilidad moral. Creo que en la medida en que se vaya ampliando ese conocimiento, vamos a tener que tomar decisiones en función de cómo impactamos también al mundo vegetal y por qué lo hacemos, que hoy sí tenemos información sobre cómo impactamos al mundo animal sintiente, y por eso también hay como una interpretación más dura, pero cuando esto se amplíe en términos de conocimiento del mundo vegetal, vamos a tener que negociar, y otra vez la ética feminista del cuidado, hasta dónde vamos a negociar nuestra supervivencia y nuestra forma de convivir con aquellos otros a los que son afectados. Va a ser un tema de discusión
totalmente amplio y para tener en cuenta. Y lo otro, en relación a lo que decía Bernardo, me hizo acordar mucho a los trabajos de Melanie Joy, que ella utiliza y bueno, reflexiona sobre el término que propone, que es el de carnismo, en función de esta asignación de valores a lo que consumimos, ¿no? A lo que le hacemos a los animales para nuestro propio consumo, y sí lo cuestiona desde lo cultural. Dice, bueno, ¿por qué tomamos leche de vaca y no de rata? ¿O por qué cuando vamos a la mesa, qué cantidad de valores estamos llevando a nuestra mesa? Porque no se discutía, y una vez más, lo que no se denomina, no se piensa, y lo que no se piensa no se discute. Se discutía el veganismo y el vegetarianismo como formas de alimentación que llevan valores a la mesa, pero no el carnismo como esta forma de llevar también valores culturales a la mesa en función de qué cuerpos consumimos y cuáles no. Así que ese texto o sea, me lo evocaste un poco, que es por qué amamos a los perros, comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas. Y cuestiona esto desde las 3 Ns, lo normal, lo natural y lo necesario. Hace toda esa formulación que me pareció bien interesante como para referenciarlo. Bueno, ahora ya estamos medio pasaditos, pero yo igual quería hacer unas últimas cosas. Cele, ¿estás ahí? Pedirle un comentario a Cele, a ver si... Acá estoy. Porque supongo que muchas de estas cosas vos tenés un montón de cosas para decir, aparte vos trabajás en contextos bastante distintos a los nuestros, y capaz que querés decir alguna cosita antes de cerrar. Bueno, me agarraste medio así en frío y muerta ya, después de un día bueno, no, básicamente lo que estaba pensando es que como me parece a mí volver al nicho del grupo humano, o sea, ¿a qué me refiero con esto? Me parece que hay muchas reflexiones que son muy globalizantes, y bueno, yo las traigo a mi lugar de trabajo, que bueno, yo trabajo con población indígena en Argentina, pero no solo, digamos, como que las reflexiones son más bien etnológicas, y bueno, y ahí, digamos, la necesidad de vínculo con el animal, ya sea desde la alimentación o para vestirse, o los vínculos del cuidado, llevan un montón de negociaciones, y bueno, y voy a decir algo que tal vez no caiga muy bien, pero muchas veces está implícita la violencia. La violencia como forma de predación, la violencia como forma de relación. Y entonces, cuando los escuchaba hablar, decía, bueno, digamos, como vivir cualquier ser sobre la faz de la Tierra, ya sea humano o no humano, planta, vegetal, animal, necesita como de un cierto grado de consumo del otro para desarrollar esa existencia. Y hay algo que, y en ese consumo que podría ser traducido como violencia, hay, digamos, negociaciones, y bueno, y las poblaciones indígenas de tierras bajas lo resuelven muy bien, teniendo un entorno en el que hay continuos diálogos con el mundo vegetal y animal. No sé si me enredé un poco, pero digo, o sea, no siempre hemos sido tan modernos, y creo que muchos de estos problemas son los problemas de la modernidad, de que tenemos sistemas de consumo que son totalmente, digamos, que presionan totalmente sobre el medio, y en definitiva lo que veo es una cuestión de escala. Porque si nuestra escala de vida sería una escala más parecida a las poblaciones campesinas o indígenas, o como mostraba Santi, estos agricultores que tienen otro tipo de vínculo, porque la escala es menor, a lo mejor todas estas cosas, no sé, tendrían otro tipo de agenda o las estaríamos pensando diferente. Entonces, bueno, y adhiero totalmente a que el límite ontológico al que nos estamos nosotros ahora arriesgando, que es esto, que decir, bueno, hay una sintiencia animal, hay un derecho animal, ese límite ontológico en las poblaciones indígenas está totalmente abierto hacia otras formas de vida como el vegetal. Bueno, qué sé yo, por ejemplo, las mandiocas son hijos, en fin, el maíz, o sea, toda esa sintiencia a su vez se abre hacia lo vegetal, y entonces
las formas de interrelación están totalmente abiertas, o sea, todas las formas de vida, humanas y no humanas, entran en el juego de la socialidad y entran, digamos, teniendo que hacer esas negociaciones, a veces con violencia, a veces con formas de cuidado, de familiarización, con vínculos emocionales, con vínculos de afectos y no, y entonces hay todos unos procesos ahí, bueno, y no sé, y tiene mucho que ver con la escala en la que nosotros como sociedades modernas nos movemos y todo ese alejamiento que se ha ido produciendo. Y el último puntito que también me venía así como a colación y que me surgió reflexionando sobre los monos con los COM, conjunto a los COM, pero también revisando bibliografía brasilera, que tiene que ver con esto del derecho que decía Caetano, y es que, bueno, cuando nosotros nos aproximamos a estos universos para otorgar derechos a seres no humanos, ya sea plantas, animales, etcétera, nos aproximamos desde nuestros derechos y desde nuestros estándares de bienestar. Y muy gracioso porque, bueno, poblaciones indígenas que tienen otro tipo de vinculación, obviamente otro tipo de cartera de derecho, pero también otro tipo de vinculación en el sentido que la comunicación interespecies fluye mucho más, de repente tienen que acogerse a una agenda de derechos que, por ejemplo, la planea el mono, o la planea el jaguar, o la planea el puma. Entonces es muy interesante porque ahí hay otro tipo bueno, se distribuye de manera totalmente diferente, ¿no? Y esto está haciendo, yo por lo menos lo vengo así como citando mucho, porque estoy participando en muchos grupos de derecho animal hoy en día con todo este tema de la orangutana Sandra acá en Argentina y de todas las cuestiones que se hicieron en materia de derecho animal, y bueno, y lo que digo es, bueno, pero y la orangutana, digamos, ¿qué pasaría si de repente tendríamos otra escala de relación con lo animal y la orangutana pudiera tener un poco más de voz y voto, ¿no? Porque hasta ahora ella se está sometiendo a nuestra cartera de derechos y a nuestros estándares de relacionalidad y de familiarización y de consumo y de desplazamiento y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso es lo que creo que el mundo indígena tiene para aportar. Obviamente son solo provocaciones, porque de ninguna manera estoy reclamando que volvamos, o no sé, o que nos indianicemos, o un devenir indígena, pero sí me parece que es interesante como esto, algo que dice Viveiros de Castro, digamos, tomar el ejemplo, ¿no? Como tomar el ejemplo de esos otros modos de vinculación para tratar de tensionar nuestros propios modos y formas de hacer y pensar en este contexto en el que realmente nos estamos dando la posibilidad de pensar con otros no humanos, ¿no? Bueno, no sé. ¿Qué salió de ahí? Bueno, viste la espontaneidad lo que tiene, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, ya estamos. Gracias a ustedes por esta mesa divina, me encantó. Repasados de hora. Bueno, gracias a todas, todos nuevamente. Y bueno, no sé, Caetano, si querés comentar algo para cerrar, si no por mí. No, yo creo que está muy bien. Tuvimos un excelente debate y 3 presentaciones muy, muy agradables, muy interesantes, y creo que, bueno, tendremos ahora muchas cosas para pensar, ¿no? Y lo que solo gustaría de puntear que es una pena que no pudiera ser presencial en Montevideo, pero lo que pasa es que así en esta modalidad virtual podemos contar también con más participaciones, ¿no? O viabilizar cosas que podrían no estar viabilizadas. Ahí que hay una interacción muy, muy buena pasando, yo creo. Tanto aquí en esta mesa cuanto en el simposio más temprano, ¿no? Y que prosigue mañana, por la mañana, el simposio. Me olvidé el número, Tincho. No, hay que ir al programa y escribir biopolítica, control F biopolítica. ¿Cómo lo encuentro? Este simposio sobre biopolítica y animales que prosigue mañana a las 10. Y así yo creo que por ahora podemos
terminar, ¿no? Y agradeciendo nuevamente. Bien, bueno, muy bien. Muito obrigado. Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que nos Muchas gracias a todos, realmente un placer. Bueno, gracias. Mucho gusto. Sí, Muchas gracias. Mañana nos vemos. Dale. Beso. Chao, chao. Chao.